ahí en el Palacio de la Moneda con nuestro periodista Rodrigo Sánchez a propósito de la conferencia que hace cerca de 2 horas dio la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Gustavo? Muy buenas tardes. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, no ha tenido un muy buen inicio de año 2026, considerando esta polémica que se desató luego de conocerse esta operación a la cadera izquierda que se realizó su madre en el Hospital El Salvador, en un tiempo menor al que usualmente esperan otras personas en estos recintos hospitalarios, lo que fue calificado por varias personas, parlamentarios, sobre todo de la oposición, como un mal uso de los privilegios o un privilegio político ejercido por este gobierno, algo que fue descartado tajantemente por autoridades del Ejecutivo durante los últimos días y que de hecho obligó, debido a las diversas presiones políticas, a que la ministra de Salud suspendiera sus días administrativos momentáneamente para dirigirse a los medios de comunicación y dar una explicación en profundidad en relación a lo acontecido durante la jornada del 23 de diciembre del año pasado, jornada en la que su madre fue operada en ese recinto hospitalario. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó que exista un mal uso de ese establecimiento, que existan privilegios en relación a la atención de su madre, y describió además la situación médica, planteando que ella fue evaluada por un traumatólogo que evidentemente por su avanzada edad, 87 años, su situación era sumamente delicada y por eso se tomó una determinación, luego de revisar por supuesto la ficha médica y los protocolos, de que se la atendiera en esa misma jornada en la que la secretaria de Estado se encontraba en San Antonio en una actividad en la cual se estaba inaugurando de hecho un hospital en esa ciudad. Se dirigió rápidamente hasta Santiago, visitó de hecho a su madre en el recinto hospitalario y por supuesto también parte de esa visita fue para supervisar el estado en el que ella se encontraba, pero negó tajantemente que se hubiese hecho cualquier tipo de gestión para privilegiar la situación de su pariente. Evidentemente esto fue un hecho que había generado incluso críticas al interior del oficialismo, solicitudes de renuncia por parte de la oposición, advertencias de acusaciones constitucionales, citaciones a la ministra a las comisiones de salud del Congreso, incluso ofensivas que han llegado hasta la Contraloría y el Ministerio Público, encabezadas por parlamentarios de la UDI y de Renovación Nacional. Por eso urgía esta aclaración por parte de la Secretaría de Estado, considerando además, Gustavo, que en las horas previas el Hospital El Salvador había emitido un comunicado defendiendo los protocolos que se aplicaron durante esa jornada, y además había un antecedente que agregaba tensión a esta historia, y era el hecho de que, según un reportaje hace algunos días, se había evidenciado que una persona que había necesitado tratamiento en ese hospital, que se encontraba de hecho en una condición de salud sumamente delicada, finalmente falleció 3 días después de hecho de que se atendiera la madre de la ministra de Salud en el Hospital El Salvador, y algunos habían cuestionado de hecho que el espacio que se había utilizado para atender a la madre de la secretaria de Estado hubiese servido para atender a esta otra persona, algo que el hospital rechazó. Planteó que se aplicaron todos los protocolos también para esta persona y que su estado de salud previo ya era grave, y por lo cual evidentemente esto fue una situación delicada para la familia y por supuesto para la persona afectada. Los quiero invitar a que revisemos parte de las declaraciones que entregó la secretaria de Estado hace pocas horas en el Ministerio de Salud, planteando que no se utilizaron privilegios en el caso de su madre. Quiero descartar de plano que haya habido algún tipo de privilegio en la atención de urgencia de mi madre, que es una adulta mayor de 87 años, afectada por una demencia avanzada y que tuvo una fractura de cadera producto de una caída. Al respecto, el hospital dejó claro en su primer comunicado el día 26 de diciembre y reiterado el día de hoy que mi madre fue evaluada y tratada en conformidad con las indicaciones médicas, los protocolos y estándares establecidos por el hospital. Ahí escuchábamos los argumentos entregados en la conferencia de prensa de hoy de la ministra de la cartera, de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Rodrigo, primero, la ministra entiendo que estaba con jornadas libres. Y lo otro, ¿cómo asume esta situación respecto a las acusaciones que entrega la oposición, que ya ha amenazado también con una acusación constitucional en su contra?
Sí, Gustavo, la ministra de Salud de hecho tenía agendado volver el día 5 de enero a sus labores, había tomado algunos días administrativos con motivo evidentemente de esta situación y también considerando las fechas de fin de año. Interrumpe este descanso para poder dar esta conferencia de prensa bastante extensa donde se le preguntó precisamente por el otro punto que señalas, estas advertencias hechas por la oposición de hacer que este problema o esta polémica escale a nivel legislativo con comisiones investigadoras, acusaciones constitucionales, de hecho también solicitudes ante la Contraloría e incluso el Ministerio Público. Es un tema que evidentemente estaba generando mucho ruido al interior de Palacio y es por eso que la ministra finalmente toma la determinación, evidentemente tras una evaluación también con otros ministerios y con la propia Secretaría de Comunicaciones, de tomar la voz, considerando, Gustavo, que en un comienzo la estrategia de Palacio había sido que este tema fuera netamente un tema tratado por la institucionalidad del hospital, explicando punto por punto los protocolos, pero fíjate tú que de hecho esa misma estrategia fue criticada por la Secretaría de Estado en esta conferencia de prensa, donde ella planteó que hubiese preferido más bien que una autoridad del hospital saliera a responder las distintas preguntas de los medios de comunicación y que no se emitieran estos comunicados donde evidentemente se entregaban solamente lineamientos generales. Hay que reconocer también que hay una problemática que se cruza en relación a este tema y es el hecho de que cada paciente tiene el derecho a la privacidad en relación a sus fichas médicas y en este caso puntualmente la ministra de Salud detalló cuáles son los problemas médicos que tiene su madre, su delicada situación de salud considerando sus 87 años y evidentemente la urgencia que ameritaba esta operación de cadera. Además, diferenció este tema, las urgencias médicas, con las listas de espera. Planteó que son temas absolutamente distintos, por lo cual comparar esta situación con la que viven muchas personas hoy en día que están esperando su operación y que llevan años incluso, consideremos que tenemos un gran problema a nivel de listas de espera que el gobierno ha intentado de alguna forma solucionar, pero es una meta sumamente difícil de cumplir. No son temas que se deberían mezclar, dicen desde el Ejecutivo. La ministra de Salud no solamente se refirió al hecho de que los procedimientos fueron bien aplicados, también hizo una reflexión desde el punto de vista humano, planteó que esta situación ha sido sumamente dolorosa para ella y para su familia, y además planteó que cuenta con la confianza del presidente de la República, que de hecho ella le notificó al jefe de Estado cuál era la situación y existía también una empatía por parte del gobierno a lo que estaba pasando puntualmente con su madre. Vamos a escuchar esas declaraciones también que entregó la ministra de Salud asegurando que ella se mantiene en el cargo. Yo no he planteado que vaya a presentar la renuncia. Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia, porque ella es una persona privada, que no tenía por qué su identidad ser conocida, su RUT. Simplemente estoy aclarando esa situación y diciendo que mi cargo, como el cargo de todos los ministros y todas las autoridades de gobierno, están siempre a disposición de la voluntad del presidente de la República. Rodrigo, tú estás ahí en el Palacio de la Moneda. ¿Hubo alguna declaración en paralelo, por ejemplo, del presidente Gabriel Boric o de la vocera de gobierno Camila Vallejo? No, Gustavo, porque la estrategia al menos de Palacio para abordar este tema comunicacionalmente ha sido dejarlo en voz de los directivos del hospital y por otra parte ya como última instancia se optó porque la ministra saliera a dar esta explicación en profundidad en relación a la polémica. El presidente de la República no se ha referido al tema, la ministra Camila Vallejo también se encuentra con días administrativos, independiente que hoy la vimos en el Palacio de la Moneda. Según planteaba también porque tenía algunas reuniones, probablemente algo tiene que ver con esto también que ocurrió durante la jornada. Y la única autoridad de Palacio que había tomado la voz en días anteriores fue el ministro del Interior Álvaro Elizalde, pero también refiriéndose netamente a la versión que entregó el hospital, por lo cual ya con esta explicación que se entrega en profundidad por parte de la secretaria de Estado, se espera que esta polémica de alguna forma vaya bajando en cuanto a su intensidad. Habrá que esperar la próxima semana obviamente para ver si los parlamentarios de la oposición insisten en sus ofensivas en el Congreso. Exactamente, estaremos muy atentos a las repercusiones, como bien lo señalas tú, a las acciones que van a tomar la oposición, que reitero, ya ha advertido que pueden estudiar una acusación constitucional en contra de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Rodrigo Sánchez, completísima información, te mando un abrazo, buenas tardes. Chao, que estés muy bien.